la santa palabra de Dios. Y en esta mañana la voy a sembrar en mi corazón. Yo soy lo que Dios dice que soy. Yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Después de esta palabra, mi vida nunca será la misma, sino más bien será cambiada, transformada por la maravillosa, poderosa, gloriosa, majestuosa palabra de Dios. Gloria a Dios. ¿Qué le decimos a la persona que está a nuestro lado? Mente alerta ahí, corazón receptivo. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, estamos, como dije, estudiando nuestra lección número 18. Hemos entrado a la lección 18 y por 17 semanas hemos estado hablando acerca de lo que es la fe. Hemos hablado de su importancia, hemos hablado incluso de la realidad visible, la realidad invisible, y es la realidad más verdadera, la realidad espiritual. Hemos hablado cómo funciona la fe, hemos hablado, la fe se basa en las tres fuerzas espirituales, hemos hablado la fe que recibe lo que Dios ya ha provisto, hemos hablado incluso el éxito del creyente en el pensar bien, el creer bien, en el confesar bien y en el andar bien. Y hemos estado hablando de los 5 enemigos de la fe. Hemos visto acerca de lo que es la falta de conocimiento, la duda, el temor, la incredulidad, la falta de perdón. Hemos entrado la semana pasada a una parte que se llama la fe es un estado de reposo y no realmente es un estado en el cual uno tiene que pelear o que tiene que luchar. Así es que hoy quiero entrar a la lección número 18 y hoy quiero hablarles acerca de los niveles de fe. Hay varios niveles de fe que vamos a estudiar y vamos a estar viendo y que quizás dentro de ellas te puedas ubicar o te puedas mirarte a ti mismo y animarte a que tú puedas subir de nivel. Así que antes de entrar a hablar sobre los niveles de la fe, quiero invitarte a Romanos capítulo 10, versículo 10, y primeramente establecer acerca que la fe no es algo mental, sino como a manera de repaso que ya hemos visto anteriormente, decirte que la fe es del espíritu y no de la mente ni del alma. No es algo emocional, tiene que ver con el corazón. La fe tiene que ver con lo más profundo del hombre, que es el corazón del hombre. Romanos 10:10 dice lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En este pasaje encontramos una afirmación que habla el apóstol Pablo y dice que uno cree con el corazón. El creer no es algo mental, el creer es algo de adentro. Cuando una persona cree mentalmente, se llama asentimiento mental. Y el asentimiento mental es parecida a la fe, pero no es fe. Cuando hablamos de asentimiento mental, tú vas a oír a la persona como que pareciera que tuviera fe, pero realmente no es fe. Suena como si tuviera fe, pero realmente no es fe. Porque la fe no proviene de la mente, la fe no proviene del alma, la fe proviene de adentro, del corazón. Nuevamente el versículo 10 dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Uno cree desde adentro, y para creer con el corazón significa estar plenamente convencido de algo. No se trata de tener un conocimiento mental, se trata de tener una convicción interna. La fe es del corazón. Dile a la persona que está a tu lado: la fe es del corazón. Jesús dijo lo siguiente, Él dijo en Juan capítulo 11, por favor, el libro de San Juan, capítulo 11, versículo 40. San Juan capítulo 11, versículo 40, dice así la palabra de Dios. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Una vez más, Juan capítulo 11,
versículo 40. Dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Para muchos, el creer mentalmente les imposibilita ver la gloria de Dios. Para muchos que creen mentalmente les imposibilita poder ver la petición, la meta o la promesa hacerse una realidad. Porque están creyendo mentalmente y no están creyendo internamente. Cuando hablamos de creer con el corazón, estamos hablando de estar plenamente convencidos de algo. Un ejemplo clásico que yo siempre he compartido con muchos en los discipulados, especialmente en el nivel 1, es ¿cómo sé que uno ha creído? Uno cree cuando, doy este ejemplo, una persona que vende, vamos a imaginar, que vende zapatos, ¿no?, por docenas, llega a una tienda y en la tienda le dicen, ¿sabes qué? Quiero que me vendas 5,000 pares de zapatos, pero quiero que vengas mañana a las 4 de la madrugada para firmarte el contrato y pagarte en ese momento. La persona emocionada dice, wow, tengo un contrato de 1,000 pares de zapatos y voy a venderlo, y comienza a mirarse que tiene plata porque ha hecho un contrato grande de 1,000 pares de zapatos, y la persona lo cuenta a todas las personas, sí, que yo tengo un contrato y ya voy a hacer plata. Y llega al día siguiente a las 4 de la mañana y el hombre, ¿qué creen que está haciendo? Si hubiera creído, hubiera puesto su despertador a las 3 para levantarse, o a las 3:30, 3 veces, para que no se quede dormido, sino se levante y pueda lograr ir a ese lugar que le dijeron a las 4 en punto de la mañana, quiero que estés aquí. Pero no, el hombre estuvo diciéndole a todo el mundo que tiene un contrato, pero no puso la alarma, se quedó dormido, se va a las 7, 8 de la mañana y pregunta, ¿creyó que realmente ya tenía el contrato? No, porque si hubiera creído, se hubiera levantado temprano, porque le dijeron, ven a las 4. Y muchas veces nosotros hablamos algo que se nos ha prometido, pero no hemos creído. Porque el creer es del corazón, no es algo mental. Tú has recibido mucha información de la palabra de Dios, has recibido muchas promesas, mucha palabra de identidad para tu vida, muchas palabras de destino para tu vida, y lo has recibido en tu mente. Ahora el punto es bajar lo que tenemos en la mente hacia acá abajo al corazón, porque solo cuando llegue acá adentro al corazón hemos creído. Hay muchas personas que dicen, yo soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y declaran lo que nosotros confesamos. Y la razón por la cual cada día nosotros hacemos esta confesión es porque deseo lograr que esas palabras penetren su mente y su corazón y se quede guardado en su corazón, hasta que ustedes estén plenamente convencidos de lo que Dios les está diciendo a ustedes. Entonces, cuando están plenamente convencidos, recién has empezado a creer. Pero muchos todavía no están convencidos de eso. Aún no han creído. Porque el creer significa estar convencido de algo. Si aún no estás convencido de aquello que has recibido, de esa información que has recibido, aún no estás creyendo. Porque el creer no es algo mental. La mente tiene la información de la palabra de Dios. La mente tiene la información de lo que has oído. Pero aún no has creído. Aún no has creído. Porque el creer es con el corazón. Hoy en la mañana en el discipulado nivel 3 estaba compartiendo algo similar a lo que estoy hablando. Y estaba hablando acerca del perdón. ¿Cuántos saben que Dios nos ha perdonado? ¿Cuántos creen que Dios los ha perdonado? Muy bien. Si crees tú que Dios te ha perdonado, entonces ¿por qué no puedes perdonar algo tan pequeño que alguien te pueda hacer? Aún no has creído que Dios te ha perdonado. Porque si tú has creído que Dios te ha perdonado, entonces tú podrás perdonar a aquel que te debe una pequeña deuda. Y no hablo de económicamente,
Hablo muchas veces de las faltas que muchas veces ocasionamos en nuestra falta de conocimiento y cómo interrelacionarnos con las personas. Porque a veces pensamos que somos el centro de atención de toda conversación y no nos ponemos a pensar que hay que respetarnos los unos a los otros, y tenemos diferencias, tenemos diferentes culturas, diferentes backgrounds, tenemos diferente educación, tenemos diferentes conceptos religiosos, y muchas veces hablamos cosas y muchas veces en nuestro hablar herimos personas. Y si tú no has aprendido o no has entendido y no has creído que Dios te ha perdonado, se te va a hacer imposible perdonar a otra persona. Porque simplemente no has entendido, no estás plenamente convencido de que Dios te ha perdonado. Y aunque Dios ya te ha perdonado, todavía no lo has creído. Porque si lo has creído, entonces te es fácil perdonar a alguien su falta. Y me ha ofendido, dice el hermano, ¿no? Ese hermano me ha ofendido, no le voy a hablar, ¿no? Aún no ha perdonado, porque no ha creído que Dios ya lo ha perdonado. Jesús dijo en una enseñanza que nosotros dimos de la falta de perdón, dijimos de que el siervo malvado, el señor de este siervo le perdonó 10,000 talentos. Y le dijo, escúcheme bien, le dijo a este siervo malvado, cuando él salió y tenía un consiervo que le debía 100 denarios, le dijo, el amo le dijo, ¿no deberías tú hacer lo mismo que hice contigo? Si te perdoné tal deuda, ¿no deberías hacer tú también lo mismo? Porque de eso se trata. Se trata de que hemos recibido su perdón para que nosotros también perdonemos. Por eso Jesús dijo en su oración, perdónanos así como nosotros perdonamos. ¿Se dan cuenta? Creer no tiene nada que ver con la mente. La mente recibe la información. Cada día te comparto información. Cada viernes, cada miércoles comparto información. Cada domingo estamos aquí impartiendo información y la información está llegando a tu mente. Y gloria a Dios por la información que tú recibes. Pero el punto central es que esa información tiene que llegar a tu corazón. Porque cuando llega a tu corazón significa que has creído lo que Dios dice en su palabra. Pero muchos solamente se han quedado en la etapa de el conocimiento mental y aún no están plenamente convencidos, porque aún les falta información, porque aún no han tomado la decisión de creer, y simplemente porque muchos también han oído a ciertas voces que ahorita vamos a entrar, porque hay 3 testimonios que nosotros tenemos, que ahorita vamos a llegar ahí, y uno toma la decisión a cuál de ellas creer. Nuevamente, pasaje aquí, Jesús dijo en el el capítulo 11, versículo 40, dice, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y Marcos capítulo 16, versículo 14, dice lo siguiente. Marcos 16, cuando Jesús está a punto de ascender al cielo, sus discípulos que lo habían visto, que estaban ahí junto con él, Jesús les llama la atención a sus discípulos por algo que ellos estaban haciendo. Dice el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y dice, y Jesús les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ellos, a pesar de haber recibido la información, ¿qué dice? No habían creído. Uno recibe la información, pero cuando uno recibe la información no significa que ya estés creyendo. Tú recibes la información y estos 11 recibieron la información. Jesús resucitó. Y Jesús les reprochó su incredulidad y la dureza de su corazón, porque a pesar de que les dijeron que Él había resucitado, dice que ellos no creyeron. No estaban convencidos. Porque nosotros recibimos información y queda aquí en la mente.
Pero cuando llega a tu corazón, cuando has tomado la decisión de creer y estar plenamente convencidos. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18. No mirando, dice, nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Una vez más, por favor, dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino debemos de mirar las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no vemos son eternas. ¿Y de qué está hablando? Está hablando de la palabra de Dios. Que aunque tú no lo has visto todavía hecho una realidad en tu vida, debo de creer a lo que está hablando y debo de mirarla continuamente. La miro continuamente para poder creer. Si crees, vas a verlo manifestado. Y cuando hablo de mirar estas cosas, hablo de que tú mismo debes esforzarte a creer. ¿Cómo me esfuerzo a creer? Mirando que aquello que se me ha prometido ya es una realidad. Debo mirarlo, que aunque no está hecho una realidad, pero debo de mirarlo como que ya es una realidad, porque eso se llama ejercer fe. Y realmente el hombre, que es un ser tripartito, tiene un sentimiento, tiene una razón y a la vez tiene una conciencia. Y cada una de ellas nos habla a cada uno de nosotros. Tus sentimientos, que es la voz de tu cuerpo que te dice, ¡pero me duele! Y sientes el dolor, ¿no? El sentimiento del cuerpo es tu voz de tu cuerpo, lo que tú sientes, ¿no? Pero ya ha sido sanada en el nombre de Jesús. Es que me duele. Dice, ¿no? Es que no puedo. Siento que está duro. No se puede mover. Y hacen caso a la voz de su cuerpo. Otros usan el razonamiento. Y el razonamiento es la voz de tu mente. Y la voz de tu mente o tu razonamiento te dice, eso es imposible. No puede ser. ¿Cómo puedes decir que creas en algo si no lo ves? Tienes que mirarlo para creerlo, ¿no? Es lo que nos dice la voz de nuestra mente. Pero tu conciencia es la voz de tu espíritu. Tu conciencia, tu espíritu mismo tiene una voz. Es la voz de la conciencia. Porque la conciencia es la voz de tu espíritu que te habla y te dice, cree. Y tú has experimentado esto muchas veces en tu corazón, en lo profundo. Ha habido una voz que te ha hablado, tu conciencia te ha dicho, no lo hagas. Salte de este lugar. No perteneces aquí. Había una voz que te ha dicho, no le hagas caso. Había una voz que te ha dicho, Él te ama, Dios te ama, Él te ha perdonado. Confía en Él. Ha habido una voz interna que te ha hablado, es la voz de nuestro espíritu, llamada comúnmente, como la gente lo conoce, la conciencia del hombre, que es la voz de nuestro espíritu. Y 2 Corintios 5:7, ya que estamos ahí en 2 Corintios, dice, porque por fe andamos, no por vista. No andamos por lo que vemos, no andamos por lo que sentimos, andamos por fe. Y cuando yo hablo de andar por fe, y de antes mencioné, fe significa creer, estar plenamente convencido de algo.
Y cuando uno dice que yo soy un hombre de fe o una mujer de fe, está diciendo que él o ella no está caminando por lo que siente o por lo que piensa, sino que camina bajo las convicciones que hay dentro de su corazón, porque creer significa estar plenamente convencidos de algo. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes en su vida? O sea, estás plenamente convencido que Dios va a usar tu vida. Y si tú estás plenamente convencido que Dios va a usar tu vida para hacer algo grande en esta ciudad y en este país, entonces la fe se va a manifestar por las acciones correspondientes, ¿no? Hay un pasaje que ustedes han leído, dice, no, sin fe, dice, sin obras, no, la fe sin obras es muerta, dice, ¿no? Pastor, ¿qué significa? ¿Que tengo que hacer obras? No, la fe sin una acción correspondiente significa que no tiene fe. Y si tú crees que Dios va a hacer algo grande a través de tu vida, ya entonces significa que estás haciendo algo para el Señor, porque a través de ese algo pequeño que estás haciendo para Él, Él te va a usar para hacer cosas grandes. Porque esa es fe, estar plenamente convencido. Y aunque aún no te haya usado Dios, tú te colocas en la posición para ser usado por Dios, porque has empezado, has dado el paso. Fe sin acción correspondiente es nula, no funciona. Aquel que cree que está plenamente convencido, da el paso, empieza a hacerlo, porque sabe que va a ser usado por Dios. Recuerdo cuando yo estaba para estudiar teología y entré a ese instituto de teología, como requisito pedían estar 2 años como mínimos como creyentes, y yo solo tenía apenas 5 meses, 6 meses, y me acerqué al director del instituto, le dije, ¿sabe qué? Yo necesito entrar a estudiar, y él me dijo, lo siento, no puedo porque tienes que estar como mínimo 2 años en la vida cristiana. Le dije, yo necesito estudiar porque sé que Dios va a usarme para algo grande y quiero estar preparado para cuando yo llegue. Él, en mi testimonio que le había escrito, él dice que se quedó impresionado y me aceptó a estudiar. Yo entré a estudiar apenas empecé mi vida cristiana, porque estaba creyendo de que Dios me estaba usando y que necesitaba prepararme, y empecé a prepararme. Y aunque no me había usado Dios todavía, yo sabía que lo estaba haciendo. Y por eso empecé a prepararme. Porque creía. Porque creer significa estar convencido de algo y da el paso. Si tú crees de que Dios te va a usar para hacer cosas grandes, da el paso. Compártele a alguien la palabra de Dios que estás aprendiendo y deja que Dios te use, y te vas a dar cuenta que hay abundante palabra en tu corazón para las personas y vas a ser usado por Dios. Si no abres el caño, nunca sabrás cuánta agua puede salir de ahí. Dile a la persona que te están hablando. Dile. En otras palabras, debemos nosotros de poner la palabra de Dios en primer lugar. Ella debe ir por encima de todo. Luego, fe en la palabra de Dios. El creer lo que la palabra de Dios dice. Por eso decimos, soy lo que Dios dice que soy, tengo lo que Dios dice que tengo y puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y en tercer lugar, vienen los sentimientos. El gran error es que hemos invertido. Hemos puesto los sentimientos en primer lugar. No es malo guiarse por los sentimientos. No. No estoy diciendo que no debes hacerlo. Nos guiamos por los sentimientos en su debido momento, pero cuando está la palabra de Dios, los sentimientos van en el último lugar y la palabra va en primer lugar. Pastor, entonces, ¿en qué momento uso los sentimientos? Bueno, si está servido una sopa bien caliente y si tú pruebas y sientes que está caliente, tú no vas a decir, no está caliente, y te lo vas a comer todo, porque te vas a hacer daño. ¿Se dan cuenta? Los sentimientos tienen su lugar, pero cuando la palabra de Dios está ahí, debo de poner la palabra de Dios en primer lugar más que los sentimientos. Por ejemplo, mucha gente dice, es que yo no siento perdonar, pero la Biblia nos dice que Él ya nos perdonó y que debemos nosotros perdonar las faltas de las otras personas. Es que no siento. Han puesto los sentimientos
en primer lugar y la palabra en el último lugar. Han invertido las cosas. Y es la palabra en primer lugar, y aunque tú no sientas perdonarlo y perdonas, tus sentimientos van a seguir a tus decisiones basadas en la palabra de Dios. Los sentimientos se amoldan, los sentimientos cambian. Los sentimientos no son buenas líderes, los sentimientos son buenas seguidoras de las decisiones que nosotros tomamos. Tú decides amar a esa persona y tus sentimientos comienzan a seguir tu decisión que has tomado. Tú decides odiar a una persona y tus sentimientos te siguen a lo que tú has decidido. Si tú decides perdonarlo, tus sentimientos van a seguir a la decisión que has tomado y la vas a perdonar o lo vas a perdonar a la persona. Pon siempre en primer lugar la palabra de Dios y luego fe en la palabra de Dios y al final tus sentimientos, porque tus sentimientos van a seguir a lo que la palabra de Dios te está diciendo. Siempre debe ser la palabra de Dios en primer lugar. Por favor, 1 Corintios capítulo 10, Romanos capítulo 3, versículo 4, Romanos capítulo 3, versículo 4. Dice así Romanos capítulo 3, versículo 4. De ninguna manera, antes dice bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y cuando venzas fueres juzgado. Sea Dios en primer lugar, sea su palabra veraz, ¿no? Y todo hombre mentiroso, porque el cuerpo tiene una voz llamada sentimientos. El alma tiene una voz llamada la razón. Habla y te dice, no le creas, está hablando mentiras, te está engañando. Dice, la mente habla así. Y la mente, aunque no ha verificado la información, ya está dando una sentencia. Y por eso decimos que la voz de la mente o el razonamiento no debemos de tomar en cuenta, sino la voz de nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestro corazón, porque la fe es del corazón y no es de la mente. Por lo tanto, hay dos maestros que nosotros tenemos. Hay dos maestros que nosotros tenemos. Número uno, que es el mayor, el principal, el mejor de todos los maestros, es la palabra de Dios por revelación. Es el primer maestro en la cual nosotros debemos de ir hacia ella para aprender. En este libro encontrarás al mejor maestro de los maestros. En este libro encontrarás tu manual de cómo tú funcionas y cómo tú puedes crecer. En este libro encontrarás el manual de cómo funciona tu pareja, de cómo funciona tu cónyuge. En este libro encontrarás el manual de cómo poder tratarla correctamente y cómo poder llevarla a un nivel mayor juntamente contigo. En este libro encontrarás la información de cómo tratar a las personas y cómo poder ayudar a las personas y cómo poder crecer juntos con las personas. Aquí lo encontrarás. Aquí encontrarás el manual para aquel que quiera hacer negocios, porque aquí se encuentran los principios verdaderos de un verdadero negocio. Aquí encontrarás información para una buena administración de tu negocio. Principios espirituales salidos del corazón de Dios. Este es el manual del hombre, el maestro de maestros. Si no vienes a ella, no vas a aprender nada. Y si te vas y te compras un libro, en la cual no estoy en contra de los libros, por eso nosotros vendemos libros, es como ir a escuchar el testimonio de alguien que vino aquí primero y te va a contar algo que él aprendió. Pero si tú vienes directamente a este libro, vas a recibir la información directa del maestro de maestros.
¿Cuántos están listos para recibir esa información? Y como segundo maestro tenemos pues la experiencia a través de nuestros 5 sentidos. Y aunque muchos han experimentado cosas buenas, cosas malas, la gran mayoría de personas dice que la experiencia es el mejor maestro. Falso. No es la experiencia el mejor maestro. Porque la experiencia muchas veces es dolorosa. La experiencia muchas veces es tan cruel. La experiencia muchas veces nos hace y nos lleva a pagar más de lo que debíamos haber pagado. Por eso venimos a este libro, al Maestro de Maestros, para evitar aquellas cosas negativas que no queremos que nos suceda. Porque muchos quieren aprender solo cuando experimentan. Alguien dijo por ahí: déjame experimentar mi caída, déjame experimentar mi equivocación, para que así con el dolor yo aprenda. Déjame decirte, es una persona que está poniendo la palabra de Dios por debajo de todas las cosas y no está honrando a Dios. Por eso venimos a ella, para aprender. Venimos a la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, para oír de ella, para que de aquí aprendamos y no experimentemos cosas a través del dolor, del fracaso, a través de pagar más allá de lo que teníamos que haber pagado, para evitarnos dolores de cabeza, para evitarnos fracasos, para evitarnos muchas desavenencias en nuestras vidas. Por eso venimos al mejor maestro de maestros, la palabra de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese maestro? Y lo encuentras en tu casa. Al lado tuyo está la santa palabra de Dios para estudiarla, para meditarla, para poder ir al maestro de maestros y aprender de él. Porque si tú no vas al maestro de maestros, déjame decirte que la experiencia va a ser tu maestra. Pero esa experiencia va a ser dolorosa. Esa experiencia va a ser tan cruel, despiadada, que te va a enseñar la vida. Y vas a vivir de acuerdo a ella. Pero no vas a vivir de acuerdo a lo que la palabra de Dios ha establecido para que vivamos. Una vida mejor, plena, y dice una vida en abundancia. Es la que Dios nos ha dado. Por lo tanto, tenemos nuestros 3 testimonios o las 3 voces, ¿no? El primer testimonio de la palabra de Dios es lo que la palabra de Dios dice. Ese es el primer testimonio y es algo que nosotros tenemos que continuamente ir a ella. Es el primer testimonio, es el primero que nosotros tenemos que creer. Y en 1 Corintios, por favor, capítulo 2, versículo 1. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 1 dice la Escritura: dice: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino, dice, con demostración del Espíritu y de poder. La palabra de Dios es una palabra poderosa que hace cambios en la vida de las personas. La gente cambia no porque les digan que cambies. La gente empieza a cambiar porque el poder de Dios, su palabra, su evangelio, guardada en el corazón porque ha creído, produce ese cambio.
Nadie aquí ha cambiado porque el pastor le dice tienes que cambiar, tienes que dejar. No, ustedes no cambian por lo que yo les vengo diciendo. Ustedes están cambiando porque la palabra de Dios que está siendo almacenada en su mente y en su corazón está produciendo los cambios. Ese es el verdadero poder de Dios, de cómo su palabra está cambiando gente, cambiando vidas, cambiando nuestra manera de pensar, aún incluso nuestra manera de ver la vida. Porque hemos sido tan ciegos o tan miopes que hemos visto tan corto. Y cuando venimos a la palabra de Dios es como que alguien nos alumbrara y pudiéramos ver con claridad. Y podemos ver el mañana, podemos ver el futuro. Vemos de una manera diferente. Por eso el primer testimonio es la palabra de Dios. El segundo testimonio es tus sentidos. El síntoma, la situación, lo que tus ojos ven, lo que tus oídos oyen, lo que tu olfato huele, lo que tu lengua gusta, lo que tu tacto palpa, los 5 sentidos. Este es otro testimonio. Y cuando hablo de testimonio, hablo de la declaración que hay. Cuando hay un accidente de tránsito y hay 2 testigos, se dice que la persona tiene que ir a dar su testimonio, su declaración, lo que conoce. Perdón. Y este segundo testimonio, que es los sentidos, hablan. Tus ojos te van a decir, no está bien. Tus oídos te van a decir, pero él dijo. No, él dijo eso, entonces no es correcto. Tus sentidos, tu tacto, tu gusto, tu olfato, te van a hablar. Y te van a decir, no pasa nada, no siento. Y te van a gritar fuertemente. Y aunque tú digas, no, yo estoy sano por la sangre de Jesús, ya por su llaga fui sanado, gracias Señor. Pero la herida te va a gritar y te va a hacer sentir. Y tus 5 sentidos te va a decir, pero ahí está, lo estás tocando, está sangrando, está supurando, está la marca. Oye, ¿qué te pasa? ¿Acaso no lo ves? Está ahí. Tus sentidos te van a hablar. Oye, ¿no ves pues que no cambia? ¿No ves pues que el problema está ahí? Pero muchas veces oímos a la voz de nuestros sentidos y creemos a la voz de los sentidos y no le creemos a Dios. Y el tercer testimonio es el testimonio de tu decisión. ¿A cuál vas a hacer caso? Porque tú tienes que decidir algo. O haces caso a lo que la palabra de Dios dice, o haces caso a lo que tus 5 sentidos te dicen. Y hemos dicho que la fe no es de la mente, sino la fe es del corazón. Y se cree con el corazón, porque la fe es del espíritu, no es mental. Y hemos hablado que creer es estar plenamente convencidos de algo. Eso es fe. Si no crees plenamente, entonces no es fe. O estás a punto de creer o te falta un poco más para estar convencidos, porque solo cuando estás convencido es que entonces tú has creído. Quiero invitarte a 1 Corintios, aunque ya lo hemos leído, pero el versículo 4 y 5 de 1 Corintios capítulo 2 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, porque la palabra de Dios es el poder de Dios. Así que con este concepto que he compartido contigo, quiero hablarte de los niveles de fe. Y el primer nivel de fe es la más básica para todo ser humano. La fe para salvación. Antes de que tú entres al segundo nivel de fe, tú recibiste esta fe, la fe para ser salvo. Y esa fe ni siquiera era tuya, era de Dios, que Dios te la otorgó para que pudieras creer. Y a creer en el evangelio que te predicaron, en creer que Jesús murió por ti, te perdonó y vino a salvarte y vino para darte vida en abundancia. La fe básica, la fe que es para todo hombre, la fe para salvación. Sin esta fe nunca hubieras creído, nunca hubieras tomado la decisión de poder decir creo en el evangelio. Señor Jesús, perdóname,
te entrego mi vida, entra a mi corazón, sé el Señor de mi vida. Sin esta fe nunca lo hubieras hecho. Es la fe más básica, la fe para salvación. Pero hay un segundo nivel de fe. La fe, que es la medida de fe que Dios ha otorgado a todos. Todos nosotros tenemos esta medida de fe y la encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice así la Escritura. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios, cuando tú le entregaste tu vida, Él instantáneamente quitó el corazón de piedra, puso un corazón nuevo, sensible a la voz de Dios, y encima de ese corazón nuevo, Él puso su Espíritu Santo en tu corazón, y al poner su Espíritu Santo en tu corazón, te dio una medida de fe, para que a través de esa medida de fe, tú puedas creerle a Él, y puedas a través de esa medida de fe, recibir todo lo que Dios ha hecho a través de Cristo Jesús para tu vida. Esa es la medida que Él nos ha dado. Una medida de fe más que suficiente para recibir todas las cosas en Cristo Jesús. Si la estamos usando o no lo estamos usando, eso va a depender de ti. Hay un tercer nivel de fe que es la fe débil. Esta fe débil no es que Dios te la dio. Dios ya te dio una medida de fe. Pero esa fe débil se convierte, o tú misma la conviertes o la degradas. Y quiero llevarte a la palabra de Dios en Romanos capítulo 4, versículo 19. Romanos capítulo 4, versículo 19, se nos habla de la fe débil. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, sino de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. La fe débil es aquella que mira las circunstancias de la vida. Y de su fe que estaba alta, fuerte, solo se baja al mirar las circunstancias que están ocurriendo. Tu fe se convierte en débil. Romanos 14:1, ahí mismo libro de Romanos, dice la Escritura: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Es aquel, nuevamente, que no mira las circunstancias, es aquel que todavía no está plenamente convencido y por eso no cree, ¿no? Su fe es débil. Luego tenemos el cuarto nivel de fe, que es la fe pequeña o poca fe. Y vamos a la Escritura en Mateo capítulo 8, por favor, versículo 26. Estando Jesús en la barca con sus discípulos, de pronto, como todos sabemos, hubo una gran tormenta que se levanta, y en Mateo 8:26, he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Jesús dormía, él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que morimos, ¿no? Y Jesús pues les dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Tú haces de tu fe que se haga poca o pequeña, porque en otra versión dice
pequeña fe o fe pequeña, tú la conviertes en pequeña cuando empiezas a tener miedo. Y aunque conozcas la palabra de Dios y tienes miedo a las cosas que han de venir, o que ves que está llegando, entonces nosotros convertimos nuestra fe pequeña o poca fe. Tú la degradas. No es que hay mucho, Señor, dame más fe, Señor, para creer en ti. Un momento, Él ya te dio una medida de fe. Pero cuando tú miras las circunstancias o cuando empiezas a tener miedo, degradas tu fe que tienes. Por eso hemos dicho de poner la palabra en primer lugar, porque tus emociones te van a decir y te van a gritar. El temor hemos dicho que es un sentimiento anticipado de pérdida. Él te va a decir, vas a perder tu trabajo, ahora te van a echar. No vas a sanar, te vas a morir. Y tus sentimientos te gritan, tu mente te grita. Pero hemos dicho que la fe es del corazón. Tu conciencia, que es la voz de tu espíritu, te dice, no, cree. Pero muchas veces le hacemos caso a nuestra mente, a nuestros sentimientos, y nosotros degradamos nuestra fe. En Lucas capítulo 12 dice así, Lucas 12, 28. Dice la Escritura en Lucas capítulo 12, versículo 28, dice así. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Hay muchos que tienen temor del mañana, tienen miedo a lo que va a venir mañana. Y ese temor significa que, como hemos dicho, un sentimiento anticipado de pérdida, tienen temor de que van a perder algo el día de mañana y hacen de su fe poca o pequeña, teniendo una medida de fe capaz de recibir todo lo necesario para nuestras vidas. Pero a la vez también, así como disminuimos nuestra fe, nosotros podemos acrecentar nuestra fe. Por eso el quinto nivel de fe es la fe creciente o fe siempre creciente. Y en 2 Tesalonicenses capítulo 1 dice en el versículo 3 algo muy interesante. La fe siempre creciente. Dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe, ¿qué dice? Por cuanto vuestra fe, ¿qué? Va creciendo. 2 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3. Voy a leerlo nuevamente. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Esa medida de fe que tú has recibido puede acrecentarse. Tú la puedes acrecentar. Porque hemos dicho que la fe es como si fuera un músculo que si no la ejercitas, nunca crece. Él ya te dio una medida, pero tú puedes acrecentarla y hacer que esa fe sea continuamente y vaya continuamente en crecimiento. Y conforme va creciendo, entonces la fe entra a otra etapa que se llama la fe fuerte. Y en Romanos 4:24 dice lo siguiente. En Romanos 4:24, Abraham, en su testimonio que él nos muestra a través de su vida, que él no hizo que su fe sea débil, sino dice en el versículo 24 de Romanos 4, se nos habla, dice que si no también con respecto a vosotros, Romanos 4, equivocando de cita creo.
Tampoco, Romanos 4:20, tampoco dudó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Una fe fuerte. ¿Y cómo hacía que su fe sea fuerte? Dando gloria a Dios en que Él era capaz de cumplir la promesa que Él le había dado a este hombre. Y conforme nuestra fe va creciendo y no solamente se hace fuerte, sino llega un punto que nuestra fe se hace grande. Y tenemos dos ejemplos para ello. La fe grande o tanta fe. Vamos a Mateo capítulo 8, versículo 10, por favor. Tenemos el mejor ejemplo, que es la vida de este hombre, el centurión, que se acerca a Jesús y le dice: Maestro, di solamente la palabra y mi siervo vivirá. Y Jesús respondió en el versículo 10 algo muy tremendo y dijo: al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían. Miren que Jesús se había maravillado de este hombre. Y él dijo: de cierto os digo que ni aún en todo Israel he hallado tanta fe. Porque este hombre ejercitó su fe, acrecentaba su fe, hizo que su fe sea fuerte y tuvo tanta fe, o una fe grande, que impactó la vida de Jesús, que se quedó maravillado Jesús con lo que había oído. Y tenemos la historia también de la mujer cananea en Mateo capítulo 15, versículo 28, que dice lo siguiente. Mateo 15, versículo 28. Entonces respondió Jesús, dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Cuánto quieren saber más de fe? Vamos a otro nivel entonces. La fe perfecta. ¿Cuál es la fe perfecta? Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 22. Y aunque esta ya la mencioné y he explicado, pero voy a repetirlo, porque el término que estoy usando es lo que realmente es en la vida práctica. Santiago capítulo 2, versículo 22. Dice así: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Una vez más, Santiago capítulo 2, versículo 22 dice: ¿no ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Cuando uno tiene fe, mencioné de antes que la fe tiene una acción correspondiente. Yo recuerdo, y voy a hacerlo a manera de ejemplo, hace mucho tiempo yo le creí a Dios lo que Él me había hablado. Creí su promesa que Él me había hablado. Y comencé a declararme a mí mismo. Y tomé un pasaje de la Biblia, Efesios, Filipenses, y comencé a hablarme a mí mismo. Y comencé a decir: Señor, te doy gracias porque has hecho de mi vida un hombre lleno de tu conocimiento, lleno del conocimiento de tu voluntad. Un hombre que camina así, que camina así, que camina así. Y aunque yo no caminaba así, y yo no tenía todo el conocimiento de Dios, ni conocía al 100% su voluntad, yo hablaba como que yo ya lo era así. Y aunque la gente me miraba: ¿qué? ¿Conocimiento de su voluntad? ¿Tú no conoces nada? ¿Y que lo sabes todo? ¿Estás mal? Me decía. No. Yo soy un hombre así. Y comencé a seguir hablándolo, creyéndolo, y caminaba, intentaba. Y aunque me caía, me levantaba y decía: Señor, yo te doy gracias porque tú me has llenado de conocimiento. Y leía su palabra continuamente, tarde o temprano. Porque dice que la fe se perfecciona por las obras. ¿Pero qué obras? Las obras significan acciones correspondientes.
Si tú declaras que eres un hombre lleno del conocimiento de Dios, ¿qué voy a hacer entonces? Voy a leer la Biblia continuamente, la voy a estudiar, la voy a meditar, porque si no, nunca vas a estar lleno del conocimiento de Dios. Ese decir que soy un hombre lleno del conocimiento de Dios va a significar que tú vas a hacer una acción correspondiente, que vas a venir continuamente a este libro, la vas a leer, la vas a estudiar, la vas a meditar, vas a darte tiempo para ella. Yo me leí la Biblia 3 veces en un solo año y aún la sigo leyendo a pesar que me la he terminado de leer. Y me la he terminado de leer varias veces y aún la sigo leyendo, porque nunca dejaré de leerla. Siempre seguiré leyéndola. Si sigo declarando que soy un hombre lleno del conocimiento de Dios, significa que yo continuamente estoy viniendo a ella. Pero si tú no vienes a ella y te declaras que eres un hombre lleno del conocimiento y no la lees, significa que tu fe no está siendo perfeccionada por las acciones correspondientes. Si tú dices yo soy un hombre que es usado por Dios en la tierra y no estás ni siquiera en el ministerio de ayuda, déjame decirte, no vas a ser usado por Dios. Tienes que dar el paso. Tienes que empezar a hacerlo. Si no, no lo vas a poder hacer. La fe se perfecciona a través de nuestras acciones correspondientes que venimos haciendo. Si tú declaras de que eres un hombre que impacta gente, ¿cuántos declaran que son hombres que impactan gente? Muy bien, eso significa que tú vas a compartir la palabra a alguien. Porque ¿cómo vas a saber que vas a impactarlo si no le hablas la palabra de Dios? Oh, pero yo le hablo de otras cosas. No, habla de la palabra de Dios si quieres saber, quieres impactar su vida. Y poco a poco, vas a perfeccionar tu fe a través de las acciones correspondientes. Cuanto más hables a las personas, entonces va a llegar al punto que tu fe es perfeccionada. Tarde o temprano vas a ver a ese hombre que impacta gente. Yo lo hacía así. Y aunque no había impactado a nadie, yo me decía a mí mismo, soy un hombre que impacta gente, impacta vidas, impacta familias, impacta hogares, impacta esta ciudad, impacta el mundo entero. Y aunque no había impactado a nadie, yo decidí creerle al Señor y empecé a compartir la palabra, y empecé a compartir la palabra, y empecé a compartir la palabra, empecé a hablar la palabra, y la gente siempre ha sido impactada por la palabra de Dios. No por mí, por la palabra de Dios. Estaba en un seminario de hombres y había unas personas nuevas. Me acerqué a las personas nuevas y comencé a hablarles a las personas, y como me habían visto bien encorbatado con mi terno, me dijeron al final de mi conversación, ¿usted es el expositor de esta mañana? Le dije, no, yo no, le dije, hay otro que va a exponer, yo solamente uno más como tú. Y decidí nunca más usar corbata y camisa, o corbata y saco, porque no me quiero ver así. Quiero llegar a todas las personas en todos los niveles. Pero mírate, y si te estás mirando, tienes que hacer acciones correspondientes, porque las acciones correspondientes perfeccionan tu fe. Si tú estás creyendo en algo, pero no lo has empezado a hacer, todavía no has creído. Y si has creído, entonces perfecciona tu fe a través de las obras o de las acciones correspondientes. Quiero terminar con una más. Mejor lo dejamos para la próxima semana, porque si entro aquí hay más que compartir. Vamos a quedarnos aquí. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor.